Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Mari Compulamien, Mari Compuché. Agradecer, por supuesto, en primer lugar la invitación que nos hicieron para poder conversar, además con grandes lamien a las que yo respeto mucho, que son, por supuesto, tienen mucho común, como muy bien decía la lamien Elisa recién, y de las que uno siempre está aprendiendo. Y yo creo que ahí hay un elemento bien importante, sobre todo para aquellas y aquellos que estamos en el mundo de la academia, en el mundo de la universidad, en un mundo que es muy elitista en términos del conocimiento, muy sesgado también en términos del conocimiento. Por lo tanto, la posibilidad de compartir estos espacios de aprender siempre es fundamental, porque uno también tiene que llevar eso a las aulas, tiene que llevar eso a la academia, tiene que llevar eso a la universidad. Y yo tomaría, a propósito de lo que decía también la lamien Elisa, y de la primera pregunta que me hacen de nuestra participación en el mundo de la academia, sin duda ese no ha sido un espacio sencillo de ocupar, por distintas razones, porque incluso si uno habla de lo indígena en particular, aparecen también las interseccionalidades vinculadas a ellos. Somos mujeres, la mayoría venimos de contextos de pobreza, abrir camino en una comunidad científica donde los métodos y el conocimiento científico se convierte, por supuesto, en el gran paradigma para validar conocimiento, que tiene formas bien particulares y bien encriptadas, además de desarrollar y de compartir conocimiento. Por lo tanto, el ocupar esos espacios, creo yo, las universidades, como lo hacemos nosotros, en mi caso particular, la Universidad de Chile, como un espacio para tener dar voz y dar visibilidad también a las temáticas y a las demandas que nos preocupan a nosotros, como, en particular como pueblo mapuche, por supuesto, con todas nuestras diversidades, y también a los pueblos indígenas en general, que tienen, por supuesto, también, ¿no?, una representación bastante escasa en el mundo de la universidad. Y yo diría que hay un elemento interesante a analizar, tiene que ver con, bueno, uno puede mirar obviamente estas dinámicas de distintas perspectivas, pero para mí tiene que ver con el poder. Y tiene que ver con unas lógicas de poder en las que los pueblos indígenas fuimos excluidos desde el inicio del Estado, ¿no? Y la educación es una expresión de políticas educativas que plantea un Estado desde una determinada mirada. Las universidades han sido espacios que han contribuido a la exclusión, a la marginación, a la generación de prejuicios y estereotipos respecto de los pueblos indígenas y su conocimiento, ¿no? Y muchas veces, ¿no?, asumiendo de manera subalterna, ¿no?, ni siquiera dándole un estatus de conocimiento, sino más bien hablando de esta idea de las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el tema del conocimiento y la expresión del conocimiento no se puede aislar de la cuestión de poder, que está muy presente en la forma en la que el Estado nos ha mirado, ¿no?, de manera histórica, y por supuesto en la forma en que las universidades, como una expresión de políticas de ese Estado, también nos mira, porque esas universidades han intentado plantear ciertos modelos de Estado que han servido a ciertas élites que han accedido a esa educación por siglos, un conocimiento que incluso para nosotros fue vedado, ¿no? Nosotros, yo diría que estamos en el ámbito universitario hace muy poco tiempo, por lo tanto, también, ¿no?, intentando con mucha dificultad hacer entrelazar el mundo de este conocimiento winca occidental, hegemónico, por supuesto, y tratando de abrir puertas, por supuesto, al mundo de los pueblos indígenas. En el caso de la Universidad de Chile, nosotros hemos aprobado una política de pueblos indígenas, la primera universidad que tiene una política general de pueblos indígenas, basada en 10 principios. El rector la acaba de anunciar hoy día, mañana vamos a hacer algunas presentaciones en torno a la política, y ese es un hito, porque la universidad tiene más de 177 años y es la primera vez que habla de pueblos indígenas, que le da un rol al conocimiento, pero también, muy importante, a propósito de esta política, es la responsabilidad que tiene esta universidad, que ha sido colonialista, en apropiarse de ese conocimiento, muchas veces incluso usufructuar de ese conocimiento, ¿no? A partir de relaciones, por ejemplo, con el mundo empresarial, en la relación asimétrica con las comunidades y las autoridades de los distintos pueblos indígenas, etcétera. Entonces, creo que allí de alguna manera se han ido impulsando cambios, pero es importante también señalar que esos cambios han venido por personas indígenas, personas que dentro de la universidad, y no solamente en el estamento académico,
sino que en el estamento estudiantil y en el estamento de las y los funcionarios, ¿no? Han impulsado una política que viene de alguna manera también, ¿no? a que la universidad haga un mea culpa del rol que ha tenido respecto de contribuir a fortalecer, diría yo, un Estado, como muy bien decía la Lamiel, monocultural, un Estado donde ha tenido o ha primado una sola nación, una sola forma de entender esa nación, y por lo tanto todo lo que está asociado, o más bien disociado de ese ideal de nación, se ha intentado, ¿no? Marginar, oscurecer, sacar del espacio público, ¿no? Y por lo tanto, como pueblos indígenas, hemos debido vivir nuestro conocimiento y nuestras culturas en espacios privados. Y como las universidades, y nosotros tenemos un rol, y las universidades tienen un rol formativo y tienen un rol social, también tienen un rol político. Y en el momento en el que estamos viviendo, ¿verdad? Este Wiñor Tripantu, que además es muy simbólico, efectivamente, por el momento en el que nos encuentra, también nos encuentra con hermanas y hermanos que están presos, que en este momento están en huelga de hambre, con una autoridad ancestral como es el Machi Celestino Córdoba, con un estado de salud muy deteriorado producto de esta huelga de hambre que está llevando adelante, solicitando a este Estado, ¿no? Monocultural, que aplique el convenio 169, que el Estado de Chile ha ratificado desde el año 2008, y que por lo tanto adecue las prácticas al interior de los recintos penitenciarios de manera de adecuarse a las particularidades culturales, pero también de derechos que tienen los pueblos indígenas. Y por lo tanto, digamos, esta huelga de hambre tiene que ver con la situación particular que está viviendo el Machi Celestino, pero también con otros lamien que están pidiendo en esta pandemia, ¿verdad? Que están teniendo o cumpliendo medidas cautelares en estas cárceles, en la cárcel de Angola, en Temuco, etcétera, cumplir estas medidas cautelares en sus hogares, ¿verdad? Porque la pandemia, lo que supone la pandemia, las condiciones carcelarias de nuestro país, por supuesto que son, o de alguna manera, no solamente afectan la salud, sino que en el caso de los pueblos indígenas, además, hay otras dimensiones, ¿no? Han habido, de hecho, estos peritajes antropológicos que se le han hecho al propio Machi, ¿verdad? Intentando evidenciar en un lenguaje winca la relevancia que tiene para una autoridad ancestral estar en su territorio. Entonces, yo creo que allí las universidades podemos impulsar, ser voces y dar visibilidad. Hoy día nosotros, un grupo de académicas, de estudiantes, de funcionarios de la Universidad de Chile, que nos autoidentificamos como indígenas, hemos solicitado al rector de la Universidad de Chile que se haga parte en este Wiñor Tripantu, en esta situación. Y él sacó hoy día una declaración en la que como rector se hace parte también del apoyo de la solicitud de estos presos mapuche, y del caso particular, por supuesto, del Machi Celestino Córdoba. Si no hubieran personas indígenas, lo más probable es que eso no ocurriría, yo dudo, ¿no? Y eso ocurre también en cuestiones de género. Si no hay mujeres presentes, si no hay indígenas presentes, las cosas no van a ocurrir. Podemos tener a lo mejor entre nosotros y nosotras diferencias respecto de algunos puntos, pero creo que en lo sustantivo estamos de acuerdo, ¿no? En cómo logramos avanzar efectivamente a cambios estructurales sustantivos. Un Estado plurinacional, un Estado que reconozca la preexistencia de los pueblos indígenas y nuestros derechos, una constitución como una representación escrita de ese Estado que efectivamente no nos dé un rol en el enriquecimiento de la nación chilena, ¿no? O hablando de nuestros pueblos, sino que nos dé un rol sustantivo en la definición, bajo los derechos legítimos de libre determinación y autonomía, de poder decidir respecto de elementos tan sustantivos como el que mencionaba la Lamien Elisa, respecto de los derechos lingüísticos, por ejemplo, ¿no? Las cifras son alarmantes en torno a la pérdida de la lengua, y eso tiene que ver con una política del Estado que ha sido sistemática, que ha sido persistente a lo largo de la historia de este Estado, y que vemos poca, yo diría, poca voluntad de cambio. Por eso el tema yo diría, del análisis del poder, del rol que juega el poder, cuando nosotros decimos cambiar el Estado, cuando nosotros decimos generar cambios estructurales, no lo estamos haciendo en igualdad de fuerzas, lo estamos haciendo desde un lugar en el que claramente los movimientos indígenas de los años 90 lograron posicionar de manera importante los derechos políticos, sobre todo,
pero yo diría que el gran desafío hoy día es cómo transformamos esos derechos reconocidos en que realmente se implementen, en que realmente se concreten, en que realmente se transformen en instrumentos potentes de cambio. Creo que estamos en un momento, como decía antes, ¿no? de hartos desafíos, de harta complejidad. La pandemia también ha mostrado lo más duro y complejo no solamente de este Estado, sino también del propio modelo económico. Creo que nosotros como pueblo somos ni siquiera yo diría una alternativa, y aquí una respuesta, ¿no? a estas problemáticas. El gran tema va a ser, ¿no? Si efectivamente hay voluntad para abrir esos espacios para el cambio que se propone desde sectores que han sido minimizados de manera histórica, ¿no? Hay que hacer un cambio cultural allí bien profundo. Qué, Eso también, por el momento.